they're going to put it aside and they're not going to act on it. And we have an Van a dejarlo de lado y no actuarán al respecto. Estamos experimentando una guerra de información. Para avanzar en el derecho internacional, debe haber un movimiento. La gente debe ser incitada. Esto es evidente en los campus universitarios donde los estudiantes, habiendo visto en televisión que un genocidio está ocurriendo ante sus ojos, están protestando. Sin embargo, las Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia deberían ayudarles con medidas provisionales. All i twerpaf rorte Gary visferi grothard, nan. speak clear language and say this is genocide and nothing less. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Study. Hola a todos. Soy Pascal de Estudios de Neutralidad y hoy me acompaña un extraordinario académico, pensador y activista con muchos años de experiencia en el sistema de la ONU, especialmente en el campo de los derechos humanos. Estoy hablando con el Dr. Alfred de Zayas, profesor en la Escuela de Diplomacia de Ginebra, que trabajó como abogado senior en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Más tarde, se convirtió en el primer experto independiente de la ONU sobre el orden internacional, desempeñando ese cargo desde 2012 hasta 2018. Nacido en Cuba, el Dr. de Zayas tiene un doctorado en jurisprudencia de la Facultad de Derecho de Harvard y un PhD en Historia Moderna de la Universidad Alemana de Göttingen. El Dr. de Zayas también es miembro del Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Ginebra, donde él y su equipo están trabajando actualmente en un caso legal contra Ursula von der Leyen, Charles Michel y Joseph Borrell. Es un privilegio extraordinario hablar con usted, profesor de Zayas, así que muchas gracias por conectarse en línea. Professor Desayas, so thank you very much for coming online. Thank you, Pascal, for inviting me. And as I say, I think we are. Gracias, Pascal, por invitarme. Como mencioné, creo que ambos somos ciudadanos suizos. Estoy muy orgulloso de haber sido ciudadano suizo desde 2017. Mi esposa, originaria de los Países Bajos, también es ciudadana suiza, y ella se desempeña como conseller municipal aquí en Suiza. Estamos bastante bien integrados en Suiza y creemos en la democracia directa, que parece estar perdida en el mundo. No hemos perdido un solo referéndum en los 7 años que hemos sido ciudadanos. Desearía que tuviéramos referendos en Estados Unidos, Alemania, Francia y el Reino Unido. Si le preguntas a la gente si quieren paz o guerra, está claro que quieren paz. Do you want peace or war? You know that the people want peace. It's the governments and the elites. Son los gobiernos y las élites. Sabemos que las élites tienen miedo de eso. En Suiza, podemos demostrar una y otra vez que la gente vota de manera diferente a lo que el gobierno nacional realmente quiere. Seguimos haciendo eso. Estoy involucrado en este referéndum por más neutralidad y tenemos buenas esperanzas de realmente cambiar las cosas. El gobierno escucha eso. Me pregunto, ¿por qué otros países no quieren hacer eso? Por lo que sigo diciendo que Estados Unidos y Alemania no tienen una democracia muy buena. The United States, Germany, they don't have very good democracies. They have Are like not democracies, period. We're oligarchies. No tienen democracias, tienen oligarquías. También está el fenómeno de la puerta giratoria. Por ejemplo, un miembro del gobierno, una vez votado para salir, podría unirse a un grupo de reflexión y recibir un salario enorme, como hizo Victoria Nuland. Luego, pueden regresar al gobierno sin ser responsables ante su electorado. No son responsables ante el pueblo, sino ante quienes financian sus campañas. En Estados Unidos, los gastos de campaña pueden alcanzar millones de dólares. Por lo tanto, a menos que tengas un patrocinador del complejo militar industrial financiero, no te eligen. Hay muy pocos congresistas independientes. Ellos son, como mencioné, deudores a empresas como Raytheon, Lockheed Martin, Boeing, la industria farmacéutica, todas las cuales tienen un enorme poder de cabildeo. The pharmaceutical industry, which has enormous lobbies. I mean, the lobbies have completely destroyed democracy. I mean, Los lobbies han destruido completamente la democracia. Estados Unidos es una vergüenza. Hay un colapso en el Estado de Derecho tanto a nivel nacional como internacional porque no respeta el derecho internacional. Como ciudadano estadounidense, me resulta irónico cuando nuestro secretario de Estado, Anthony Blinken, habla sobre un orden internacional basado en normas.
Ya tenemos uno, es la Carta de las Naciones Unidas. El problema es que Estados Unidos no respeta ni actúa de acuerdo con la letra y el espíritu de la Carta. Pero usted tiene preguntas. According to the letter and the spirit of the charter. But you have questions. No, let's go there and let's start with this one first. No. Vamos allí. Comencemos con los derechos humanos, el derecho internacional y los eventos actuales. Hace aproximadamente un año en este programa, hablé con John Dugard, quien fue el relator especial sobre los derechos humanos en Palestina, y es un experto en derecho internacional. Escribió un artículo completo explicando por qué el orden internacional basado en los derechos no es un concepto de derecho internacional. Creo que estarías de acuerdo con eso. ¿Por qué esta vez usted desmantén las instituciones de derecho internacional que se construido durante más de 100 años? Building up for more than 100 years. Why? Well, we have been tearing down. ¿Por qué? Bueno, hemos estado derribando los principios generales más fundamentales del derecho. Hemos renunciado a la buena fe y a mantener nuestra palabra. Considera lo que hizo Bill Clinton con los rusos cuando ignoró los acuerdos orales vinculantes entre el presidente George H.W. Bush y Gorbachev y nuestro secretario de Estado James Baker. En el derecho internacional, para que funcione, no puedes simplemente aplicarlo de manera selectiva. Hoy de una manera, mañana de otra. Un jefe de Estado o un ministro de Exteriores no pueden dar su palabra y luego ignorarla al día siguiente porque todo se construye sobre la confianza. Cuando ya no hay más confianza, no tienes orden, tienes caos. Y hacia esa dirección nos dirigimos. Parece que hemos adoptado una narrativa. Have a narrative. We give lip service to. Pagamos tributo verbal a los derechos humanos, pero consistentemente los violamos. Esto establece un mal ejemplo para las democracias emergentes en América Latina, África y Asia. Estas naciones son observadoras e inteligentes. Cuando ven que Estados Unidos infringe la ley internacional sin consecuencias, piensan que ellos pueden hacer lo mismo. La admiración que una vez fue generalizada por Estados Unidos como un faro de la ley internacional y los derechos humanos ha disminuido. La gente en América Latina, África y Asia ya no cree en esta narrativa, pero Washington aún no se ha dado cuenta. Seguimos viviendo bajo la ilusión de que todavía somos líderes, pero hemos perdido ese liderazgo debido a nuestras propias acciones. And we have lost that leadership for our own fault. Yeah. Sí, la historia de los derechos humanos y la ley de derechos humanos implica romper repetidamente esas leyes. También se trata de la lucha constante por establecer alguna forma de democracia, instituciones o mecanismos que ayuden a mejorar situaciones terribles. Un paso significativo hacia adelante fue la creación de la Corte Penal Internacional, CPI, en 2002 bajo el Estatuto de Roma. Había muchas esperanzas de que esto avanzaría la causa. There was a lot of hope that now you can push this thing forward. And in the last 10 days we have seen this amazing. En los últimos 10 días, hemos sido testigos de un momento sin precedentes, con la Corte Penal Internacional, sí, en el centro de atención. Netanyahu publicó un breve video en Twitter comentando sobre la posible emisión de órdenes de arresto, y 12 senadores estadounidenses escribieron una carta amenazante diciendo que tomarían represalias si se tomaban tales acciones. La CPI ha sido politizada antes. Quizás podrías explicar por qué la CPI está tan politizada en comparación con la Corte Internacional de Justicia, CEIJA, que parece más independiente. Este reciente ataque a un tribunal internacional es sin precedentes, especialmente considerando que hace apenas un año y medio fue muy elogiada por emitir órdenes de arresto contra Vladimir Putin. Esta situación representa una disonancia cognitiva significativa. Right? So this is such a cognitive dissonance that hurts so badly. Can you talk about that? La disonancia que duele tanto es, de hecho, descarada, pero por supuesto somos descarados en Estados Unidos. Hay un puñado de grandes profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales como Richard Falk, Jeffrey Sachs y John Mearsheimer. Sin embargo, la mayoría de ellos son carreristas que se han acomodado al poder. Saben que si aspiran a algo más alto, deben jugar el juego. Esto ha corrompido el sistema. Hace 40 años,
Escribí artículos sobre posibilidad de un tribunal internacional. About the possibility of an international criminal court. And I was professor in Chicago and together with Fui profesor en Chicago, junto al profesor Sharif Bassiouni en la Universidad de Paul y coautor de un libro sobre derechos humanos en la administración de la justicia penal. Abogamos por el establecimiento de una Corte Penal Internacional. Bassiouni fue esencialmente el redactor del primer estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia. Él era un firme creyente en la CPI. Falleció hace unos 5 años. Creo que estaría profundamente herido y profundamente decepcionado por lo que se ha convertido. No es solo ahora que los senadores de Estados Unidos y otros están amenazando a la CPI. Hace 7 años Trump amenazó a la entonces fiscal Fatou Bensouda y realmente impuso sanciones sobre ella y su equipo porque se atrevió a investigar crímenes de la OTAN y crímenes contra la humanidad en Afganistán. NATO crimes and crimes against humanity in Afghanistan. And the first thing that the successor of Fatou Bensouda did. La primera acción tomada por Karim Khan, el sucesor de Fatou Bensouda, fue discontinuar la investigación sobre los crímenes de estadounidenses y la OTAN en Afganistán. Sin embargo, continuó las investigaciones sobre los crímenes de guerra de los talibanes. Esto estableció un precedente en la Corte Penal Internacional. El primer jefe de Estado en ejercicio en ser acusado fue al-Bashir. Esto sigue el artículo 27 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Dice que no hay inmunidad para los jefes de Estado. Esto es una desviación de decisiones pasadas, como el fallo 2002 de la Corte Internacional de Justicia en el caso de Congo contra Bélgica, donde se declaró claramente que un jefe de Estado en ejercicio tiene inmunidad total. You know, a sitting head of state has total immunity. You cannot indict him. That changed with the Statute of Rome. No se puede acusar a él. Eso cambió con el Estatuto de Roma. Bashir de Sudán y luego Putin fueron acusados. Ahora, si el tribunal no emite acusaciones contra el presidente Herzog, Netanyahu o Víctor Lieberman, quienes han expresado intenciones genocidas hacia la población de Gaza, entonces el tribunal habrá perdido la poca credibilidad que ya tenía. Veo la posibilidad de una estampida de países abandonando el Estatuto de Roma. Ese casi otro en 2000 embraces al-Bashir asistió a una reunión de la Unión Africana en Sudáfrica. Sudáfrica no lo arrestó ni lo entregó a la CPI. UK llevó el caso entre Sudáfrica. Angry and they started a case against the South Africans, and in the end they more or less discreetly left it. Al final, se retiraron discretamente porque varios estados africanos ya habían expresado su intención de irse, diciendo, si así es como juegas, adiós. Ahora, si el tribunal no emite una orden de arresto en un caso tan claro como este, que es mucho más claro y peor que las acusaciones contra Putin, no sería sorprendente. Estados Unidos protestaría, impondría sanciones y aplicaría medidas coercitivas unilaterales a todos. Un tercio de la población mundial es sufriendo estas medidas en impuestos por Estados Unidos. Estamos presenciando a Estados Unidos en abierta rebelión del derecho internacional. Against international law. That is what we are witnessing. Can you help me for a moment? ¿Puedes ayudarme un momento? Si comparamos la CPI con la CIJOCA, en la CIJOCA, un país miembro debe llevar a otro país ante el tribunal. Luego, un panel de 15 a 17 jueces evalúa todas las pruebas y toma una decisión. ¿Cómo funciona en la CPI? ¿Por qué el fiscal general tiene tanto poder en decidir las acciones del tribunal? Los miembros no pueden iniciar acciones entre sí. Can members not initiate things against each other? Well, members certainly can, and members have. Los miembros ciertamente pueden iniciar acciones, y así lo han hecho. No es solo por iniciativa de Karim Khan que comienzan los casos. Ha sido instado por países como Argelia y Djibouti a acusar a Netanyahu. Me gustaría ver un aumento de países, estados y partes del Estatuto de Roma exigiendo que la Corte acuse a Netanyahu y a otros y que actúe rápidamente. Una práctica común tanto del CPI como del CIJOCA es procrastinar, especialmente cuando están preocupados por el discurso particular. Tienden a retrasar decisiones en tales fords. Of a particular case, they will not decide on it.
and they have too much discretion, actually. And Tienen demasiada discreción y están jugando un juego. La CPI, como mencioné, está muy corrompida. Esto lo expliqué en un capítulo de mi libro, La industria de los derechos humanos. Esto me preocupa mucho porque realmente creo en el derecho internacional y la necesidad de las Naciones Unidas. Si no tuviéramos las Naciones Unidas, tendríamos que crear una. De manera similar, si no tuviéramos un Consejo de Derechos Humanos, necesitaríamos establecer uno. Por eso reglas, incluso si se rompen, tener reglas en absoluto. better to have rules, even if the rules are broken, than to have no rules at all. On the other hand, it is possible to reform the system. It is possible. Por otro lado, es posible reformar el sistema. Podemos imponer un compromiso para que todos los estados cumplan con las reglas y establecer consecuencias por el incumplimiento. Sin embargo, la Corte Internacional de Justicia no está exenta de críticas. Conozco personalmente a varios de los jueces y he mantenido una relación muy amistosa con muchos de ellos a lo largo de los años. Sin duda, la Corte no es solo un órgano judicial, también es político. Es inconcebible que Estados Unidos nomine a un juez independiente para la Corte. Jueces la línea marcor. Nominated judges who will toe the line. But in her last En su última decisión sobre Israel, la jueza estadounidense estuvo clara y justamente del lado de aquellos que abogaban por medidas provisionales contra Israel. on Israel. Well, but they did not issue a provisional measure ordering. Bueno, no emitieron una medida provisional ordenando un alto al fuego. Eso fue, por supuesto, un compromiso. En un cuerpo colegiado siempre hay, digamos, negociaciones. No llegan tan lejos como podrían en casos que lo requieren, y este caso lo requería. Estuve complacido con el primer conjunto de 6 medidas provisionales. También estuve complacido con el segundo conjunto de medidas provisionales, una emitida el 26 de enero y otra el 15 de marzo, que Israel ha ignorado completamente y violado con impunidad, porque Estados Unidos continúa emitiendo vetos en el Consejo de Seguridad para proteger a Israel de las críticas. To shield Israel from criticism. But the essential problem with the International Court of Justice El problema esencial con la Corte Internacional de Justicia es su composición, que está fuertemente inclinada hacia el occidente. Actualmente incluye miembros de Australia, América, Francia, Alemania y Rumania, todos los cuales son de países de la OTAN o de la Unión Europea. Sin embargo, no hay jueces de Rusia, Bielorrusia, Cuba, Honduras, Nicaragua o Colombia. from Cuba or Honduras or Nicaragua or Colombia. The fact is that you need more representation. La realidad es que necesitamos más representación de África y Asia. Incluso si un juez proviene de África, Asia o América Latina, si se educaron en Estados Unidos o el Reino Unido, probablemente adopten una mentalidad similar al enfoque occidental del derecho. Es crucial tener representadas todas las escuelas de pensamiento legal en la Corte Internacional de Justicia. Actualmente, la Corte es predominantemente pro-occidental, lo que resulta sorprendente cuando adoptan una decisión, como ocurrió en el caso de Sudáfrica contra Israel. Sin embargo, muy decepcionado con la negación de las medidas provisionales solicitadas por Nicaragua en el caso de Nicaragua contra Alemania. Nicaragua in the Nicaragua against Germany case. I mean, it's quite clear that Germany is complicit. Quiero decir, está bastante claro que Alemania es cómplice del genocidio. Cómplice no solo proporcionando apoyo político y otras formas de apoyo a Israel, sino también entregando armas letales que han sido utilizadas en el genocidio. El tribunal afirmó su jurisdicción y mantuvo el caso en la lista. Alemania argumentó vehementemente que el caso debería ser eliminado de la lista, alegando que el tribunal no tenía jurisdicción y que el caso era inadmisible. Sin embargo, el tribunal no aceptó este argumento y mantuvo el caso en su lista. Pero espero que el caso de Nicaragua contra Alemania se ponga en un segundo plano y probablemente no lo aborden. Put on the back burner and they probably won't touch it. You know, once they did not issue the provisional measures, Una vez que decidieron no emitir las medidas provisionales, los alemanes indicaron que dejarían de lado el caso y no actuarían al respecto. Además, hay una guerra de información en curso.
Para efectuar un cambio en el derecho internacional, debe haber un movimiento. La gente necesita estar indignada por los eventos que se desarrollan. Esto es evidente en los campus universitarios donde los estudiantes, habiendo visto el genocidio en televisión, están protestando activamente. Sin embargo, las Naciones Unidas y la Corte Internacional de restan medida provisional y inequívocamente la situación como genocidio. Speak clear language and say this is genocide and nothing less. I keep saying to my students that at the end Sigo diciendo a mis estudiantes que, al final del día, aunque estoy completamente de acuerdo contigo, el derecho internacional es importante. Importa lo que los estados quieren y no quieren hacer. Quieren ser percibidos de cierta manera, y por lo tanto, las normas tienen un papel que desempeñar. Sin embargo, la política prevalecerá sobre la ley, porque es la política la que crea la ley. Así, la política es primaria. Ahora, de lo que estás hablando es también de la percepción pública de lo que está sucediendo. En mi opinión, y en la de otros, hemos visto la propaganda más implacable, probablemente desde los años 60, desde la Casa de Brujas. Esto ha involucrado enfoques para moldear narrativas públicas en los medios de comunicación tradicionales, que es una de las razones por las cuales los medios alternativos, como este programa en YouTube, se han vuelto populares. La gente quiere un análisis alternativo y real de lo que está sucediendo. ¿Cómo ves la interacción entre la ley, la política, pero la mediática? politics and media propaganda. Well, the theory is Bueno, la teoría es que la política debería servir a la ley, no al revés. Sin embargo, la realidad es bastante diferente. Los gobiernos establecen la narrativa. En el pasado, los medios actuaban como un guardián de los derechos humanos y los derechos del electorado, pero este papel ha cambiado durante los últimos 40 años. Los periódicos independientes han desaparecido en gran medida, habiendo sido comprados por conglomerados que responden a los intereses gubernamentales. Estos medios de comunicación se han convertido en cámaras de eco para el Pentágono y el Departamento de Estado. Solía escribir regularmente en Alemania para el Frankfurter Allgemeine Zeitung, donde conseguía páginas enteras. También escribí muchos artículos de opinión para Die Welt. Die Welt. I did many op-eds in the Welt. They wouldn't touch anything of what I'm writing now. No tocarían nada de lo que escribo ahora porque están completamente al servicio de, digamos, este sistema oligárquico elitista, que en realidad es mucho más poderoso que cualquier cosa que George Orwell imaginara en su 1984 o Aldous Huxley en Un Mundo Feliz. Es el lavado de cerebro implacable de la población lo que permite que el gobierno se salga con la suya. Por supuesto, la persona promedio tiene su esposa, sus hijos, sus preocupaciones. La política internacional no es la prioridad para la mayoría de las personas. Así que de alguna manera dicen, está bien, no son tan malos, dejémoslos trabajar, y no lo piensan más. Son los estudiantes que tienen más tiempo y aún no tienen las responsabilidades de una familia, quienes realmente se dan cuenta de que algo muy malo está sucediendo. Actually realize that something is going on that is very wrong. And that's why we are demonstrating. Y por eso estamos manifestándonos. Hace 50 años me manifestaba contra la guerra de Vietnam. Cuando estaba en Harvard me manifestaba regularmente contra ella. Por supuesto también nos golpeaban. La policía fue desplegada contra nosotros más de una vez. Lo que ahora veo en Harvard, Columbia, Berkeley, UCL en Michigan y otros, me da esperanza de que la gente ha dicho que ya es suficiente. No vamos a tolerar esto. Nuestros gobiernos tienen que dejar de ser cómplices en genocidios. Pero aún no hemos llegado a ese punto porque los gobiernos no escuchan a la gente. Como mencioné, aquí en Suiza tenemos referendos. La gente no solo es consultada, está informada. Here in Switzerland, the people are consulted. Not only consulted, they are informed. Because I've never seen in any other country, and I've been Porque nunca he visto algo así en ningún otro país. He sido observador en elecciones, incluyendo el servir como observador para las Naciones Unidas durante las elecciones presidenciales y parlamentarias en Ucrania en 1994. Viajé extensamente por todo el país. En Suiza recibes un folleto que describe las posiciones de todos los partidos, la postura del Consejo Federal y los temas en juego.
incluyendo argumentos a favor y en contra de cada tema. Luego, puedes ir en línea, ingresar tus preferencias y la computadora te dirá con qué partido tienes mayor afinidad, ya sea el Partido Socialista, el Partido Popular, los Verdes, los Demócratas Cristianos u otro partido. The Christian Democrats or whatever. So that is here, shall we say, Entonces, aquí tenemos un sistema maduro de democracia, donde las personas son consultadas e informadas. En contraste, en gran parte del resto del mundo, las elecciones no marcan mucha diferencia. Puedes recordar la declaración de Kurt Tucholsky: si las elecciones cambiaran algo, serían abolidas. La ironía es que mediante la repetición constante de propaganda que afirma que somos una democracia, que Alemania es una democracia y que Israel es una democracia, la gente tiende a creerlo. Sin embargo, cuando Estados Unidos utiliza el término democracia, a menudo se refiere al National Endowment for Democracy, que debería llamarse más acertadamente el National Endowment for Capitalism. Así, la democracia se equipara con el capitalismo, lo que implica que los países que adoptan el capitalismo son considerados democráticos. Los países que son un compendio o que solo aceptan ciertos principios del capitalismo, pero no el resto, se consideran autoritarios. Dividir el mundo de esta manera nos parece completamente infantil y primitivo, tanto a ti como a mí. Por otro lado, ha sido efectivo para mantener a la población sometida y tranquila, impidiéndoles darse cuenta de que están siendo manipulados constantemente. Debo decir que fui un gran creyente en la democracia estadounidense, y me llevó décadas, no solo años, darme cuenta de que mis ilusiones no se basaban en hechos. Estaban basadas en propaganda, lo que me enseñaron en la escuela secundaria, la universidad, lo que lees en la prensa y lo que ves en Hollywood. And what you read in the press and what you saw in Hollywood. So the real world is totally different from that which we have. El mundo real es muy diferente de lo que nos han enseñado. Sin embargo, una vez que te liberas de estas ilusiones y te das cuenta de que Santa Claus no existe, realmente te liberas. Inicialmente podrías sentirte decepcionado, triste e incluso molesto. Pero después de eso, avanzas como una persona libre. Entonces, como dijeron Horacio y Immanuel Kant, sapere aude, o atrévete a saber. Tienes el coraje de confiar en tus propias convicciones y usar tu propio cerebro. Ya no dependes del pensamiento de grupo, o simplemente repites las tonterías que escuchaste en CNN la noche anterior. Tienes acceso a la información, puedes verificar los hechos de las noticias que recibes, y luego formar una síntesis que está mucho más cerca de la realidad. Lo interesante para mí es que la cuestión de la democracia frente a la autocracia no es una simple dicotomía, es una escala. Algunos países funcionan según principios más democráticos, mientras que otros funcionan con menos o simplemente se hacen pasar por democracias. Nunca diría que el sistema político chino funciona de la misma manera que el sistema político alemán, aunque puedan parecer similares desde el exterior, con instituciones que suenan similares. Sin embargo, bajo la superficie, todo funciona de manera diferente. Esto también es cierto para los Estados Unidos y el Reino Unido. Operan de manera muy diferente. Si tuviéramos que crear una escala de buena democracia a mala democracia, Suiza estaría mucho más alta que los Estados Unidos o Alemania, debido a sus problemas de representación. Lo interesante para mí en la política internacional es que al derecho internacional realmente no le importa si un país es democrático o autocrático. Lo único que importa es si es reconocido por otros. Si lo es, entonces es parte del club y las discusiones pueden proceder. En general, el derecho internacional es una forma muy pragmática de estructurar las relaciones internacionales. Todos los países quieren ser vistos como los buenos. Nadie quiere ser percibido como que infringe la ley. Todos ellos inventan razones para justificar sus acciones como legales. Entonces, ¿tienes esperanza de que el derecho internacional pueda realmente ayudarnos a estructurar nuestro planeta de 8.000 millones de manera autoorganizada? Well, if we win
the information war. Bueno, si ganamos la guerra de información, sí, porque el derecho internacional es racional y tiene una lógica a la que me adhiero. Lo que no acepto son los dobles raseros y el derecho internacional a la carta. Estados Unidos, en su pragmatismo, o más bien pragmatismo imperial, no se adhiere al derecho internacional. Se percibe a sí mismo como el país indispensable y excepcional y por lo tanto por encima del derecho internacional. Por eso Estados Unidos no se somete a la adjudicación por tribunales internacionales. Incluso ha hecho una famosa declaración bajo el artículo 36 del Estatuto de la CIJOT. Article 36 of the statute of the ICJ, it withdrew it after losing several cases in the ICJ. Se retiró de la jurisdicción después de perder varios casos en la CIJOTCA, notablemente el caso Nicaragua contra Estados Unidos de 1986. Además, había ciertos tratados que preveían la remisión automática a la Corte Internacional de Justicia, incluyendo la Convención sobre el Genocidio, específicamente el artículo 9. Sin embargo, cuando Estados Unidos finalmente ratificó la Convención sobre el Genocidio 44 años después de su adopción en 1988, bajo George H.W. Bush, fue aceptada, pero con una reserva al artículo 9. Por lo tanto, un caso no puede ser llevado automáticamente a la CIJ sobre el tema del genocidio a menos que Estados Unidos esté de acuerdo, lo cual típicamente no ocurre. Unless the United States agrees. And of course, the United States does not agree. Shall we say, the last remnant. El último vestigio de aceptación de la adjudicación internacional por parte de los Estados Unidos fue a través del Protocolo Opcional de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Hubo varios casos contra los Estados Unidos, particularmente relacionados con la pena de muerte impuesta a ciudadanos de otros países. Un caso notable fue el caso Legrand, que involucraba a los hermanos Legrand, quienes eran alemanes. Sus padres se habían divorciado y su madre los llevó a Estados Unidos. No tuvieron una crianza adecuada y finalmente participaron en un robo que salió mal. Cuando Alemania descubrió que 2 de sus ciudadanos estaban condenados a muerte, solicitó una orden provisional de la Corte Internacional de Justicia para prevenir su ejecución. Aunque la orden fue concedida, Estados Unidos procedió con las ejecuciones. Posteriormente, en el caso Avena, que involucraba a 51 mexicanos, la Corte emitió otra orden para no ejecutarlos, pero Estados Unidos nuevamente procedió con las ejecuciones. Tras estos incidentes, Estados Unidos anunció su retiro de los protocolos opcionales, declarando que ya no estaría sujeto a la jurisdicción de la Corte. Esta acción indica una violación continua de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares por parte de Estados Unidos. La violación del derecho internacional es evidente, pero no puede ser llevada ante la Corte Internacional de Justicia para su adjudicación, porque Estados Unidos ha retirado su reconocimiento de la autoridad de la CIJ para adjudicar tales casos. De manera similar, Estados Unidos no acepta ningún procedimiento de quejas individuales en el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ni en el Comité contra la Tortura. Esto ha permitido que Estados Unidos cometa violaciones graves, como los incidentes de tortura en Abu Ghraib y Guantánamo, y las entregas extraordinarias durante la administración de George W. Bush. Estas acciones fueron particularmente atroces. Aparte de enfrentar críticas en el Consejo de Derechos Humanos, no hay mecanismo para condenar legalmente a Estados Unidos en un tribunal internacional. Before a tribunal. Yeah. No, but the United States is the largest superpower we've ever had, and Estados Unidos es la mayor superpotencia que hemos visto jamás, y tales poderes a menudo no se dejan restringir por reglas que no son propias. Entiendo la lógica detrás de esto, pero consideremos lo que ocurrió hace 5 o 6 semanas. Israel atacó un complejo de embajada. Es importante señalar que un consulado es parte de un complejo de embajada y está protegido por la Convención de Viena. Esta violación fue flagrante.
Además, la justificación de que la presencia de personal militar de un Estado enemigo lo convierte en un objetivo militar es completamente ridícula. Casi todas las embajadas del mundo tienen agregados militares, y aceptar esta lógica socavaría completamente el concepto entero de inmunidad diplomática. Si esta tendencia continúa, ¿qué sigue? ¿Vamos a ver la erosión de la Convención de Viena? Comenzarán los estados a atacar cualquier embajada simplemente porque les beneficia estratégicamente. I'm now gonna attack any kind of embassy I want because it hurts my enemy. Well, we need the norms. Necesitamos normas. Necesitamos volver a aceptar que estas normas son un denominador común para la coexistencia en el mundo. Sin normas, nos enfrentamos a la perspectiva de una guerra total y permanente en todo el mundo, lo que nadie desea. Vemos que estas normas son violadas descaradamente, como en el caso del ataque de Israel a la embajada en Damasco, Siria. Además, recientemente conmemoramos el 25º aniversario del ataque ilegal de la OTAN a Belgrado, que tuvo como objetivo la población civil de Serbia e incluyó el ataque a la embajada china. Durante una visita reciente, él se refirió específicamente a la destrucción de Chichen mientras el gobierno serbio. To the destruction of the Chinese embassy in Belgrade. Estados Unidos se disculpó y pagó reparaciones por el ataque a la embajada en Belgrado en 1999. Esta respuesta fue muy diferente. Very different. Yeah. Well, now you have a case in the International Court of Sí. Bueno, ahora tienes un caso en la Corte Internacional de Justicia, el caso de México contra Ecuador, porque Ecuador hizo algo que ni siquiera durante los horribles años de las juntas militares en Chile y Argentina viste al gobierno enviar a sus tropas o policía para irrumpir en una embajada y secuestrar a una persona que tenía asilo diplomático. Sin duda, Ecuador va a ser sólidamente condenado por haber irrumpido en la embajada mexicana en Quito y haber secuestrado al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, quien había buscado y obtenido asilo diplomático en la embajada. diplomatic asylum in the embassy. Now, the arguments of Ahora, los argumentos de México son muy claros. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas fue claramente violada por Ecuador. Además, Ecuador incumplió el Tratado de Amistad entre México y Ecuador, así como el derecho internacional regional, específicamente la Convención de Asilo Diplomático de 1954. El artículo 4 de la Convención de Asilo Diplomático establece explícitamente que es prerrogativa del país que otorga el asilo determinar si la persona califica como refugiado político merecedor de asilo diplomático. Por lo tanto, que Ecuador lo etiquete como criminal no niega el derecho soberano de México a otorgar asilo diplomático. of Mexico to grant diplomatic asylum. So, granting asylum is actually a humanitarian act. Otorgar asilo es un acto humanitario. México decidió conceder asilo diplomático a Jorge Glass después de pasar 2 meses investigando las acusaciones en su contra. Determinaron que los cargos tenían motivaciones políticas, similares a los cargos contra Julian Assange en Suecia. Por lo tanto, Glass tenía el derecho de invocar el derecho de asilo bajo la Convención de Refugiados de Ginebra de 1951. La Corte Internacional de Justicia tomará su decisión en estos hechos. Sin embargo, esta situación indica una ruptura de derecho tanto a nivel nacional como internacional. I said there's a breakdown in the rule of law domestically and internationally. I see that more and more in the last few years. Veo que esto ocurre cada vez más en los últimos años, y me pregunto si este es el último esfuerzo del mundo capitalista occidental para mantenerse unido. Diría que el derecho internacional evolucionará aún más, pero el motor para la evolución del derecho internacional ya no serán los Estados Unidos ni Europa. Será la mayoría global. Serán los pensadores en América Latina, en África y en Asia quienes tomarán la delantera en el establecimiento del derecho internacional. Y creo que es necesario porque nos hemos atrapado en nuestra propia red y en nuestro propio mundo paralelo. No estamos actuando en base a hechos y evidencias. On the basis of facts and evidence, we are still somehow lost.
Todavía estamos de alguna manera perdidos en nuestra propia ideología y en nuestro esfuerzo desesperado por no perder nuestro excepcionalismo. Somos incapaces de darnos cuenta de que ya lo hemos perdido. Quiero decir, ¿no es eso trágico? Es como una de las grandes tragedias griegas. Necesitamos un Sófocles o un Eurípides, o, para tomarlo por el lado cómico, un Aristófanes que escriba sobre lo que está sucediendo en el mundo ahora mismo. Pero mi preocupación no es solo la literatura. Mi preocupación es que vivimos en un mundo nuclear, con 10 países poseyendo armas nucleares. Estados Unidos está haciendo alarde militar y provocando lo que podría llevar a un error de cálculo en algún lugar. There can be a miscalculation somewhere. I know of 9. Conozco 9. ¿Cuál es el 10º que acabas de añadir? Bueno, ¿estás contando a Israel? Yo cuento a Israel como parte de los 9. As part of the 9. Counting Israel. Contando Israel y Corea del Norte, por supuesto. No, aún no estoy contando a Teherán. I'm not counting Tehran yet. Yes, Sí, el P5, ¿verdad? right? Los P5 lo tienen y Pakistán también lo tiene. Pakistan, Pakistán, India, Corea del Norte e Israel están incluidos. ¿Estás sugiriendo que podría haber un 10º? ¿Te refieres a Irán? Iran? Well, I wouldn't put it past it. But whether it be 9 or Bueno, no lo descartaría, pero ya sea 9 o 10 es sumamente peligroso. Considera la imprudente idea de colocar misiles en Ucrania. Si la OTAN intentara un ataque preventivo contra Rusia, debemos recordar que el único país que ha utilizado armas atómicas es Estados Unidos. Rusia ha poseído armas atómicas durante 70 años y nunca las ha utilizado. Estados Unidos, sin embargo, las usó en Hiroshima y Nagasaki, lo cual fue ciertamente uno de los mayores crímenes del siglo XX. Estados Unidos continúa intentando justificar esta acción, que fue de hecho un genocidio y un crimen contra la humanidad. Por lo tanto, no veo a Rusia iniciando un ataque preventivo contra Estados Unidos. doing a preemptive strike on the United States. But the United States and the crazies in NATO are Estados Unidos y la OTAN podrían considerar un ataque preventivo contra Rusia. Incluso si lograran destruir San Petersburgo, Moscú y Vladivostok, los océanos están llenos de submarinos nucleares equipados con ojivas nucleares. Si Estados Unidos atacara a Rusia, ciudades como Nueva York, Washington, Los Ángeles y San Francisco quedarían devastadas. Además, poseen misiles hipersónicos, los cuales nosotros no tenemos. En tal escenario, la única acción viable es desescalar. Es crucial no crear situaciones donde errores o incluso fallos informáticos, potencialmente desencadenados por inteligencia artificial, podrían llevar al fin de la humanidad. by artificial intelligence, and then that's the end of humanity.